Hola a todos de nuevo. Vamos a reanudar nuestras charlas sobre literatura colonial centroamericana. En este caso, como lo enuncia la entrada de este breve vídeo, vamos a dedicarnos a charlar sobre la formación de lo imaginario en páginas literarias de la colonia. Habrán observado ustedes que he puesto deliberadamente entre paréntesis literarias porque no se puede partir de entrada de que la literatura centroamericana se formó de una sola vez en la colonia, pese a la herencia, por supuesto, literaria y cultural proveniente de la península. Estamos hablando aquí nada más de un tipo de páginas y de escritura que nace con la época a propósito de diferentes temas e intenciones de quienes escribían, pero en nuestro caso vamos a hablar principalmente de un tema que puede influir también en los estudios posteriores que tenemos entre manos. Estamos hablando de lo imaginario. Y empecemos por reflexionar brevemente sobre qué es lo que se entiende por imaginario. Debo decirles que, por supuesto que ya hay brillantes estudios al respecto de filósofos, de pensadores de hace media centuria que han venido o dedicaron muchísimas páginas al respecto. Estoy pensando, por ejemplo, en dos principales: Edgar Morin, un filósofo francés, Cornelius Castoriadis, que han dedicado algunas páginas a esto. Pero para crear una idea un poquillo más concreta, más funcional para lo que a nosotros nos concierne, nada más planteemos que lo imaginario se entiende como esta serie de mitos, conceptos, símbolos, incluso ideas que han venido insertándose, por decirlo de alguna manera, en la mentalidad social sobre diferentes cosas, sobre diferentes asuntos, incluso la idea de país, la idea de región, la idea de pueblo, la idea incluso de pequeños grupos. Y si lo pensamos mucho, nosotros también tenemos un imaginario individual de nosotros mismos. ¿Qué es lo que somos o qué es lo que yo creo que soy? ¿Qué podría hacer? ¿Qué es lo que pienso? ¿En qué condiciones estoy para desarrollar mis proyectos, etcétera? Todo eso forma digamos, esta nebulosa de ideaciones en las que nosotros como individuos y como sociedades nos movemos, ¿verdad? Claro, es imaginaria, pero influye en la vida material, en la vida social, en la historia, desde luego, como una noción cultural que nos puede hacer convivir literalmente. Eso es, en términos, insisto, muy laxos, muy globales, lo que se entiende por el imaginario. Son representaciones provisionales o no, son representaciones, son mentalidades, cosmovisiones, visiones de mundo, en último término, ideologías. Pueden ser institucionalizadas cuando ya está muy bien organizadas como conceptos, o pueden ser, digámoslo así, formuladas de manera abierta, si bien no necesariamente espontánea. Nosotros aquí, hablo por el caso de lo que nos concierne a nuestro caso, tenemos una cierta idea de nuestro país. Creemos que tenemos una cierta idea de qué es Centroamérica, qué es lo que se entiende por ella, si es nada más un concepto geográfico, si es político, si es histórico, cultural, o más bien si es una ficción o incluso una expectativa. Todo eso forma parte de lo que vamos a entender, como he dicho, por lo imaginario. Concepto que, por supuesto, insisto, ya se ha venido consolidando en el pensamiento y en la bibliografía académica al respecto. Por ejemplo, ¿cuáles son formas de lo imaginario? Para empezar, la idea de nuestra convivencia, ¿no? Valores como la libertad, qué derechos tenemos, la oposición o confusión entre lo justo y lo injusto, las expectativas,
el entorno inmediato, el entorno pues material o inmaterial. Esos son ejemplos. Si nosotros de entrada nos preguntásemos qué es lo que se entiende por Centroamérica, vamos a encontrar muchísimas variedades y muchísimas respuestas. No todas absolutamente ciertas ni todas del todo desacertadas. Son ideas. Pues eso es el tema en el que quisiera en esta charla detenerme, porque tendríamos que ver cómo es que aquello se puede analizar en los textos literarios, o bien en los textos históricos, en los textos políticos, en los discursos, en los sermones, etc. La pregunta que les traigo a ustedes hoy es si nace un imaginario centroamericano en la colonia. Hay aspectos que se han ido configurando desde textos originarios, digamos desde el siglo XVI, sobre lo que hoy entendemos por Centroamérica. Para entonces era simplemente un territorio, una nueva posesión, un hallazgo, un nuevo mundo, se le ha dicho con mucha frecuencia. Y luego esas mismas ideas, o parecidas, o reactivas a ellas, durante el siglo XVII y el siglo XVIII, también se fueron elaborando y reelaborando. Pero claro, cuando hablamos de Centroamérica, imaginamos, en este caso, suponemos que los primeros que invaden Centroamérica, no estamos hablando desde luego por los habitantes originarios, los que llegan a Centroamérica en plan de conquistadores y luego en plan de colonizadores, lo primero que hacen es ver el entorno natural, la naturaleza y sus fenómenos, lo que ven. Y esta palabra ver va a tener mucha importancia, como lo comentaremos dentro de unos minutos. Ven las tierras, los cultivos, los habitantes, por ejemplo, su apariencia, desde luego su cultura, sus costumbres, su personalidad, su temperamento, etc. Observa este nuevo, este recién llegado, observa las condiciones de vida, etc. Muchos de los escritos de los conquistadores, de las llamadas cartas de relación, normalmente insisten en dar cuenta de esas condiciones de vida. Condiciones de vida que en algunos momentos parecen favorables, y a medida que pasa el tiempo se percatan de que no todo es miel sobre hojuelas. Hay enfermedades, hay padecimientos, hay limitaciones físicas, hay incomodidades, hay peligros, ríos, riscos, volcanes, rayería, sequía, animales peligrosos, alimañas, etc. Eso sí se puede observar y deberíamos rastrearlo nosotros en nuestras investigaciones en estos escritos. Pero también hay que tener en cuenta un rasgo que se va a ir desarrollando, una especie de variedad en el imaginario social. Cuando el mundo se imagina, pero se convierte en motivo de ponerlo en la escritura. Mediante un registro escrito, dejar constancia de aquello que se está observando y que se está conociendo por primera vez. Esa es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo para esta breve charla. ¿Cómo se da en esa escritura ese imaginario que está a punto de configurarse, de inventarse o de corroborarse? ¿Cómo se da, digo, en los textos que se empiezan a escribir desde nuestra región y hacia un destinatario particular? Claro, esta escritura, con no poca frecuencia, tomaba dos opciones, dos características. Una de ellas
plantear la realidad tal como se ve. O más bien dicho, plantear la realidad con la mayor objetividad posible. Y la otra, que coincide o convive o coexiste con la primera, de inventar una realidad, de imaginarla, exagerarla, ponderarla, inventarla si se quiere, con diferentes fines. Generalmente podrían ser fines de tipo político-ideológico, ¿no? El conquistador cronista trata de hacerle ver a su rey que aquellas tierras que está descubriendo y que le van a pertenecer a la corona son tierras que vale la pena como tales. Es decir, son nuevas tierras, nuevos hallazgos, nuevas riquezas, nuevas ventajas para el imperio. Para vender la idea, para decirlo en forma coloquial, tienen que exagerar o inventar o imaginar. Como ven, eso es una manifestación de la escritura. En nuestro tema de hoy vamos a observar 3 manifestaciones o actitudes particulares ante el mundo. He escogido breves textos, como ustedes lo verán pronto, de 3 escritores, de 3 individuos que toman su pluma y se ponen a escribir para describir una realidad, o ya veremos si es para imaginarla, que pertenecen a diferentes momentos suficientemente bien marcados. He escogido a Juan Vázquez de Coronado, siglo XVI, a Antonio de Remesal, siglo XVII, y a Antonio de Paz y Salgado, siglo XVIII. Juan Vázquez de Coronado. Bueno, pues Juan Vázquez de Coronado estuvo en nuestro territorio centroamericano, en particular en Costa Rica, lo que luego sería Costa Rica, ¿se entiende? Y a mediados del siglo XVI empieza a escribir una serie de cartas a Felipe II, su rey, y en estas cartas vamos a detectar 2 grandes rasgos. ¿Cuál es la actitud que tiene frente al mundo y cuál es la modalidad de escritura que el autor sostiene? Es decir, hay una actitud del enunciador. En este caso, en el caso de Vázquez de Coronado, la actitud es de apropiación del territorio nuevo. Es decir, su misión como soldado, como conquistador, es tomar posesión literalmente de las tierras y entregárselas a su rey. Veamos el caso de Juan Vázquez de Coronado. Juan Vázquez de Coronado, insisto, tiene una actitud de cronista. Él quiere apropiarse del mundo y entonces adopta como modelo de escritura la carta de relación o la crónica. Leamos, van a ver ustedes en pantalla en un momento algunos fragmentos de una de las cartas que él escribió, una de las primeras cartas que le escribió a Felipe II en diciembre de 1562, donde describe cómo es la población. Observen ustedes con cuidado los términos del texto. Esta población tiene lejos las tierras para sembrar. Dase trigos y todas hortalizas. Tiene poca leña. Está algo apartada de la población de los naturales. En dando asiento en la tierra, se verá si hay otro sitio que le haga ventaja. Son grandes y casi insufribles los vientos que corren en verano. La tierra es una de las buenas que yo he visto en Indias, y a mi ver no le hace ventaja ninguna de la Nueva España ni del distrito, porque he visto todas las más y gobernado en nombre de vuestra majestad algunas. Danse muy bien ganados de todas maneras.
Los naturales de ella son vivos y de ingenio, belicosos, mayores de cuerpo que otros, bien hechos. Imitan en la sutileza de las contrataciones a los mexicanos. Tienen ropa de algodón por extremo buena, gran cantidad de oro de todos quilates. Mostróseles codicia de ello en los principios y hanlo escondido. Es forzoso que haya minas en muy gran cantidad, y no se haber descubierto ha causado la poca gente que tuvo el licenciado Juan de Caballón, que nunca osó enviar a parte alguna de asiento, sino de paso a descubrir la tierra. Finalmente, vuestra majestad tiene aquí uno de los mejores rincones de sus reinos. Vean ustedes entonces que aquí hay una actitud como de panegírico, por lo dicho, porque quiere vender la idea a su rey, tiene que dar cuenta de lo que ha venido a hacer aquí, y entonces elogiar la tierra, mostrar las maravillas de ese mundo nuevo y las ventajas para su rey. Eso es uno de los papeles esenciales que Vázquez de Coronado, digámoslo así, como escritor, adopta. También él se refiere a sus habitantes. Vean el siguiente texto que tenemos aquí en pantalla para mostrar que la escritura de Vázquez de Coronado ya empieza a adoptar una cierta función. Tengan en mente ustedes que no es que Vázquez de Coronado estaba consciente de ello. Nosotros, siglos después, podemos detectar, observar y analizar cuál es la función que desde aquellos primeros momentos las letras en Centroamérica están adoptando. Veamos entonces el texto de Vázquez de Coronado, el segundo. También les encargué a Juan de Ovalle y a Francisco de Marmolejo que llegasen a la provincia de los Votos, que confina con la de Garavito, y los requiriesen y amonestasen que dejasen predicar el evangelio y que reconociesen a vuestra majestad por su rey y señor, y por las lenguas que con ellos envié, les diesen a entender la ceguedad en que estaban y el bien que se les seguía, lo cual se hiciese con toda moderación y por vía de paz, y con lo que respondiesen me diesen aviso sin hacerles daño alguno, y se saliesen para dar orden conforme al suceso. De las provincias de Suerre y Turucaca tengo grandes nuevas, las de Suerre a la mar del norte y las de Turucaca a la del sur, y es cosa fuera de todo límite las grandezas que los naturales cuentan de la riqueza de Turucaca. A lo más largo están 40 leguas de nosotros. Bueno, este es un buen ejemplo de cómo Vázquez de Coronado da cuenta de una realidad a la que a veces trata de describir con la mayor sobriedad posible, pero en otros momentos su descripción del mundo lo que hace es exagerar un poco las cosas. Por ejemplo, decir que es una de las tierras más hermosas que ha visto en su vida, y que sin duda el rey Felipe II va a estar muy satisfecho de haber conseguido aquella posesión. ¿Ven? Entonces ustedes, ¿qué concepto de escritura está manejando en aquellos inicios Vázquez de Coronado? El otro autor, pasemos al siguiente autor que estamos comentando aquí. Antonio de Remesal, es el siglo XVIII. Recordarán ustedes que el texto principal suyo es la Historia General de las Indias, etc. 1619. Esta obra aparece a principios del siglo XVII, pero ya vamos a observar que hay una constancia distinta de cómo escribir. La escritura para Antonio de Remesal es fundamentalmente historia verdadera, historia real. Es decir, que la escritura para Remesal
tiene que ser constancia de la verdad. Por tanto, lo escrito es lo verdadero. Es una suerte de acta de la realidad. La actitud del enunciador es un historiador, al fin y al cabo, pertenece al proceso de la conquista y la colonia, y entonces su proyecto sigue siendo el que corresponde a la transculturación o incluso a la suplantación del territorio. Pero esto no obsta para mostrar que su escritura ya es distinta a la de Vázquez de Coronado. El modelo de escritura de Antonio de Remesal es la historia. Y aquí, como observarán ustedes en unos instantes, el proyecto de su pluma es decir la verdad tal cual. Ni imaginar, ni exagerar, ni pedir cuentas al rey, ni favores que espera de él. Él está escribiendo historia. Veamos este breve fragmento que he escogido de su historia. Vistos estos papeles, advertí que habiendo de ser la historia de manera ilustre, grave, abundante de ejemplos de virtud, varios acaecimientos no pensados, admirable, notable por las mudanzas de la fortuna, de los estados, institutos de la gente, costumbres de las ciudades, vidas de santos varones. Aunque luego reparé que siendo la historia y narración de verdades por hombre sabio para enseñar a bien vivir, no se hallaba en mí otra condición más que la que dice Polibio, que el historiador no ha de tener patria, ciudad ni rey, porque para escribir sin pasión ni era natural de aquellas partes, ni asignado a la provincia, y por consiguiente no sujeto a poner lo que me mandasen, y no lo que fuese por miedo de castigo o amor de premio. Y porque la verdad de la historia es el ánima de ella, así la historia, cuya verdad consiste en saber los sucesos verdaderos, por informaciones, relaciones y escritos auténticos, los procuré con gran diligencia y cuidado. En este caso, estamos ante un autor, un escritor que tiene un compromiso consigo mismo y con la realidad. Hablar con la verdad en la mano, o dicho mejor, con la verdad en su pluma. El autor, Remesal, tiene, por decirlo así, una poética o una teoría de la escritura histórica. Hablar con la verdad, decir lo que realmente está ocurriendo, porque su misión no consiste en exagerar las cosas, eso sería para quienes fantasean, sino en atenerse a los hechos. Este concepto de historia, desde luego, luego va a tomar mucho más fuerza en el siglo XIX, porque hay una mayor conciencia, llamémoslo así, política o ideológica, de este deber del historiador. Pero para mantener el hilo de la charla de este día, observemos que estos son formas del imaginario centroamericano. Vázquez de Coronado configura un mundo a su manera de ver, de sus intereses, de sus expectativas particulares como funcionario, como soldado. Antonio de Remesal escribe desde una nueva perspectiva sobre lo que él entiende o ha visto de esta región conquistada y sobre la cual merece atención y objetividad. Veamos inmediatamente otro texto de Remesal. De los modos de escribir historia,
Escogí el lacónico, breve y sucinto, por ser más acomodado a este género de escritura y más conforme a mi natural. Y porque el fin de la historia no es escribir las cosas para que no se olviden, sino para que enseñen a vivir con la experiencia, maestra muda, que es la utilidad y el bien público, haciéndonos más prudentes de los malos sucesos que los buenos. Solo quiero advertir que aunque el principal intento de este libro es tratar la fundación, aumento y estado de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, y de los excelentes varones que ha tenido en religión, letras y gobierno, que la han ilustrado y hecho famosa, estos se ponen aquí como hombres sujetos a toda fragilidad y condición humana que no los dejaba acertar en los tiempos ni en todas las ocasiones. Remesal entonces lo que hace es afirmar que el historiador tiene el deber de decir la verdad. Este concepto de escritura, insisto, vamos a irlo rastreando en lo sucesivo para examinar si esto ayuda o ayudó a configurar una mejor idea de Centroamérica, si se convirtió en una verdadera idea política o si fue un simple proyecto de escritura. Ya veremos que entre la fantasía y la realidad, entre la crónica inventada y la crónica fiel, pues va a haber un desarrollo muy amplio que en las letras centroamericanas luego van a tomar particular vigor. Pero eso va a ser tema para otra charla. El tercer autor que tenemos aquí entre manos es Antonio de Paz y Salgado. Estamos entonces situándonos en el siglo XVIII. Es el autor, entre otras obras, por supuesto, y nos vamos a detener en esta, de El Mosqueador Añadido, que apareció en 1742, es decir, a mitad del siglo XVIII. Si la actitud de Vázquez de Coronado, la actitud del enunciador, fue la de apropiación del territorio, y la de Antonio de Remesal fue atenerse al proyecto de transculturación o suplantación del territorio, vamos a encontrarnos aquí una novedad con Paz y Salgado, porque él va a emplear la escritura como evaluación o escrutinio de la nueva sociedad. Nueva, porque al cabo se estaba constituyendo una nueva sociedad. La gran diferencia con el caso de Paz y Salgado es que adopta como modelo de escritura la sátira. Vean qué importante o qué diferente es Vázquez de Coronado, cronista que exalta a su conveniencia la realidad, Antonio de Remesal, que insiste en la importancia de hacer verdadera historia, decir la verdad, y la actitud de Paz y Salgado, que es la de el crítico, el satírico, el que con agudeza, con ingenio y con mucha astucia adopta una actitud como enunciador ya más en plan de evaluador, de crítico de la realidad. Es otra forma de escritura. Y claro, como eso le trajo muchísimas dificultades de orden personal, de orden político, de orden ideológico, y nosotros podríamos incluso ya añadir de una vez por todas de orden literario, pues Paz y Salgado, al igual que lo hizo Remesal con su texto, Paz y Salgado tiene que reafirmar el tipo de escritura que está adoptando. Vamos a ver enseguida dos breves textos suyos que dan cuenta de por qué él adopta la sátira como forma discursiva. Como no hay ley que prohíba decir las verdades en tono de bufonada, se antojó a mí
traviesa fantasía poner en este papel algo de lo mucho que en su Faetón del Orbe dice el eruditísimo padre Drexelio contra la lengua importuna. Sírvame este grande hombre de padrino para defenderme de los que quieren censurar estos mal pulidos renglones. Y si no, para escaparlos de mordidas, tengo de untarlos de una cosa que no les sea muy sabrosa al paladar de los aristarcos. Bien que tengo por ociosidad ponerme a hacerle fuertes a la maledicencia, pues aunque me desgaznate gritando mil razones, y aunque me ponga a estudiar anticipadas apologías, no han de dejar de notarme. Disparate sería querer enmendar el mundo, cuando hasta ahora no ha habido en él quien se libre de censuras. Si algunos pudieran haber con justa razón logrado este privilegio, serían un Virgilio o un Cicerón, y ya hemos visto cuál los perdieron Carvilio y Asinio. Este es un caso, como vemos, de un escritor que quiere afirmar un nuevo discurso y al mismo tiempo refrendar la importancia que tiene ese discurso en el entorno social. Paz Salgado, entre muchas otras páginas que él escribió, está imaginando una realidad a la que hay que darle cuenta mediante la pluma, mediante la escritura. La sátira es una modalidad que tenía sus riesgos y sus ventajas. Ventajas: el entretenimiento, el escarnio, la risa, el llevarse bien con su lector. La otra, la crítica política, el destrozar ciertos mitos que en aquella época se estaban imponiendo como fuerza política y social para el control de la sociedad. Entonces el escritor lo que hace es contravenir esas tesis, esas opciones, y entonces propone un nuevo tipo de discurso. Un discurso que en apariencia es divertido, pero que en la práctica el autor sabe que la escritura va a adoptar una determinada función de orden político. Eso lo confirma un complemento de este pequeño texto que acabamos de leer. Observen ustedes el siguiente. Confieso llanamente que otros me notarán otras muchas cosas y dirán de mí lo que se les antojare, porque ya ha días que ensordecí, tanto me han dicho y tanto hablan que no hago caso. Hablen hasta que se cansen o no se cansen, que a mí me ha sucedido lo que a los muchachos a quienes les cupo en suerte algún maestro sanguinolento que los reprehende Erasmo, que el mucho castigo los endurece y obstina para la enmienda, y así no me muelan, déjenme estar, que ya estoy sordo, sordo perdido, pero no mudo para decir a voces. Esta última frase tiene mucho sentido para lo que Paz Salgado proyectaba. Soy un sordo, no voy a oír lo que me dicen, pero tengo la voz, tengo la palabra, tengo la pluma, tengo la escritura como un arma de defensa y al mismo tiempo de ataque. En resumen, nosotros tenemos aquí, hemos visto tres variedades de escritura, cada una de las cuales nos permite a nosotros deducir qué concepto de realidad se está formando en cada época. Naturalmente estoy consciente de que hay muchísimas otras páginas de muchos otros y variados escritores en la colonia centroamericana que adoptan sendas posibilidades. Aquí los he puesto nada más de ejemplo, de punto de referencia. Cómo lo imaginario centroamericano se ha ido construyendo a lo largo de la colonia. Y cómo es que
esta escritura también a su vez se va a ir, por decirlo de alguna manera, clasificando, porque ese va a ser uno de los aspectos fundamentales para conocer el desarrollo de la historia literaria centroamericana. Esto es, cuál es el papel que cada escritor le ha asignado a sus páginas. ¿Para qué sirve la escritura? ¿Cuál es la función de la escritura? Y cómo es que esta escritura va configurando un mundo. Desde sus páginas se va configurando un mundo. Esto que hemos denominado en esta breve charla un imaginario centroamericano. Concluyo entonces con esto. Lo imaginario centroamericano colonial está directamente asociado al papel que desempeña la escritura en sus diferentes momentos. En particular, la escritura que tiene que ver con cómo se pusieron a mirar el mundo. Claro, la pregunta sería si la escritura, si la literatura centroamericana es creadora de imaginarios. He empezado mencionándoles a ustedes que este concepto, que es un concepto filosófico de lo imaginario, está directamente asociado con las mentalidades de una sociedad, con la ideología, con los modelos de mundo, etcétera, etcétera. Pero no hemos mencionado en aquel primer momento si esto ha sido creado deliberadamente o si es de generación espontánea. Ahora vamos a invertir la pregunta. ¿Es la literatura centroamericana o ha sido una creadora de imaginarios? ¿Es que los escritores, empecemos desde Vázquez de Coronado en el siglo XVI hasta Paz y Salgado en el XVIII, es que ellos son capaces también de inventar un mundo para nosotros, sus lectores o los ciudadanos de la época? Y el otro aspecto con el que concluye esta charla es preguntarnos cuánto queda de ese imaginario centroamericano en la historia contemporánea. ¿Cuánto permanece de ese imaginario centroamericano en su literatura? Y desde luego, pero eso será asunto para mucho después, habría que preguntarse cuánto de la literatura contemporánea ha reproducido, ha mantenido o ha trastrocado esos imaginarios centroamericanos. Una pregunta que más que de tipo epistemológica es más bien de tipo práctico. Habría que preguntarse si es que la literatura, sus escritores, se entiende, es capaz de crear nuevos imaginarios en la sociedad que se entronicen en ella, que se arraiguen en nuestra vida social, histórica y política y cobren un sentido particular. Sobre estos temas, en próximas entregas nos vamos a detener. Muchas gracias.